Hola, mi nombre es Madueño Morales Emanuel Ildefonso. Mi matrícula es 2200265. Hoy les voy a hablar sobre el análisis de datos y algunos conceptos fundamentales como los tipos de datos, su flujo de trabajo, etapas, métodos de recolección y consideraciones éticas. La idea es comprender cómo se organizan y gestionan la información en la ciencia de datos. Bueno, esta es la portada y se va a hablar del análisis de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Primero que nada, existen datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son los datos que suelen almacenarse en tablas como Excel o SQL. Los datos no estructurados son más difíciles de organizar. En estos se incluye el lenguaje natural, audio, videos e imágenes. Estos son difíciles de almacenar porque son de naturaleza más cualitativa que cuantitativa. También están los datos generados por máquinas, como los que producen las máquinas automáticamente sin la necesidad de intervención humana. También están los datos basados en gráficos que permiten analizar tendencias de forma visual de alguna serie o de algún comportamiento de una acción o una empresa. ¿Qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos? La ciencia de datos tiene un flujo de trabajo definido. Todo comienza con la definición de la problemática que queremos resolver. Después se recopilan los datos en bases abiertas o en encuestas. Se limpian para tener los datos que ocupamos, se analizan y finalmente se almacenan. Se almacenan para que tengan un resguardo y se puedan utilizar en futuras investigaciones. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos? Bueno, esas son las principales etapas. Recopilación de datos. Esto puede ser de diversas fuentes públicas o privadas. Preparación de datos. Aquí se limpian y se transforman para tener un manejo óptimo y no tener datos de más. Entrada de datos. Aquí se integran a sistemas de almacenamiento. Procesamiento. Aquí se aplican algoritmos para desarrollar un análisis y conclusión con los datos trabajados. Interpretación y salida de datos. Aquí ya se realiza la conclusión, se interpretan los datos y lo que manejamos. Ya por último se almacenan los datos para que estén seguros y puedan ser utilizados a futuro. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Existen dos maneras. La primera es la recolección primaria. Este método es generalmente con encuestas, entrevistas, cuestionarios que sirven para que nosotros tengamos una focalización al público que queremos estudiar. La secundaria pueden ser a través de datos abiertos como informes de gobiernos, reportes financieros o en alguna página de internet. Los datos no siempre vienen en el mismo formato. Estos ya dependen de cómo se quieran trabajar o qué naturaleza tengan. Pueden ser contenedores de zip o gzip o en bases de datos como XML o JSON. En archivos geoespaciales, estadísticos, sonido, video, imágenes o simplemente en texto. Esto hace que nos tengamos que adaptar a cualquier tipo de datos para tener la mejor manera de manejarlos. ¿De qué manera se almacenan los datos? Los datos pueden almacenarse de distintas maneras. Por ejemplo, en bases de datos, que son orientadas a transacciones diarias, en almacenes de datos, que son útiles para el análisis histórico y estratégico de los datos, o simplemente en la nube, que esto permite ahorrar espacio a la propia entidad que los está almacenando y se pueden acceder desde cualquier lugar, obviamente pagando una suscripción generalmente. ¿Cuáles son los aspectos éticos del análisis de datos? Últimamente, con el aumento del Big Data y las grandes cantidades de datos, se perpetúan nuestros datos y las empresas empiezan a hacer almacenamiento de nuestros datos de manera más agresiva. Generalmente cuando una página es gratis se dice que es gratis porque el producto eres tú, como por ejemplo Facebook, que utiliza los datos tuyos para venderlos a empresas que quieran desarrollar alguna investigación o a gobiernos. De esta manera es necesario aplicar políticas y restricciones que regulen el manejo de los datos para las empresas grandes. Bueno, estas son las referencias. Como conclusión podemos concluir que el manejo de los datos es muy importante y tiene que ser manejado con ética y de manera correcta, sabiendo cómo recopilarlos y cómo almacenarlos. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.